Ok. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio de jornadas, de jornada de bienestar y PNL. Estamos en el espacio de bienestar y educación. Así que veamos cómo nos va con estos docentes. Primero me voy a presentar, mi nombre es Tatiana Salazar, soy pedagoga, trainer y máster en programación neurolingüística. Les voy a contar que me enamoré perdidamente de la programación neurolingüística después de vivir un proceso de transformación con varios saltos cuánticos, ¿no? Los que están aquí escuchando y que han vivido esos procesos me entenderán. Y fue en el trainer, ¿no? En el último escalafón, cuando estaba diseñando mi visión y misión como trainer, que me surgió el crear un espacio donde pudiéramos intercambiar conocimientos y las personas, a través de la programación neurolingüística, pudiesen gozar de estas transformaciones personales, ¿no? Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado PNL para una educación generativa. Sí, es tiempo de una educación creativa. Y me acompañan 4 docentes de calidad, 4 formadores de distintas aulas. Estoy hablando de Marisa Canesa. Hola Marisa. Hola. Estoy hablando de Matías Foglia. Hola Mati. Pablo Pera, todos ellos desde Argentina y desde Colombia. Nos acompaña Juan Carlos Botero. Hola Juan Camilo Botero. Ya los voy a presentar de mejor forma cuando les toque a cada uno transmitir desde su experiencia cómo ha sido esto de vivir la programación neurolingüística en las aulas. Por ahí un autor dijo en algún momento que había que crear una sociedad del aprendizaje, y parece que lo escucharon, porque no sé si se dieron cuenta que con la pandemia se abrieron universidades, se abrieron escuelas, se abrieron institutos al conocimiento, y hemos tenido acceso a mayor conocimiento. Aprender es el factor humano crítico para el desarrollo personal y profesional. Sí, por ahí se dice que nacemos aprendiendo y hasta el último suspiro de nuestra vida estamos aprendiendo algo. En este mundo, como ya lo dije en la presentación anterior, en este mundo VUCA o VICA, que tiene que ver con sus siglas, vulnerable y de incierto, C de cambiante y A de ambiguo. Término que se creó por ahí por los 2001, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, que después lo acuñó las empresas y, por supuesto, el mundo. Y bueno, hoy este mundo VICA se convirtió en un mundo super VICA, ¿no? A través de estos estallidos sociales que hemos tenido en toda nuestra región y en el mundo también. Y a través de este fenómeno llamado pandemia. Ahora, hablando de educación, y aquí a los que están presentes, a todos los que están aquí, me gustaría que fuera, a nosotros nos gusta esto del intercambio, nos gusta saber. Hoy día en este mundo súper VICA, súper vulnerable, incierto, cambiante y ambiguo, ¿qué habilidades necesita distintas y poderosas un educador, un formador? Sí, ¿no? Se requiere habilidades distintas y potentes. Por ahí de repente dije, wow, somos como magos educativos, ¿no? Sí, porque aparte de la vocación que todos por supuesto tenemos, aparte de los conocimientos que también tenemos, necesitamos otras herramientas. Y ahí nos pueden decir, ¿no? Pero por ahí yo dije, a ver, ¿qué herramientas? Sí, ¿no? La creatividad. Ok, estamos de acuerdo que la creatividad es algo que está instalado en un docente. Pero a ver, la conexión consigo mismo, la conexión con los alumnos, la conexión con un campo energético, ¿sí? En las mesas anteriores se habló de un campo amoroso. ¿Qué tal si como docentes instalamos este campo, esta energía amorosa? También
pensé, dije, wow, procesos internos de crecimiento personal. Les exigimos a los psicólogos, a los terapeutas, a los coaches, que tienen que tener su proceso interno porque le decimos, usted no puede acompañar procesos de otros si es que no ha vivido el suyo propio. ¿Y qué pasa con los profesores? Algunos lo hacen por iniciativa propia, ¿sí? Por querer ser mejores personas. Pero debería o no, y pregunto, debería ser, no sé si un requisito, pero sí deberíamos tener cada uno de los docentes un proceso interno de transformación personal, de crecimiento, como ustedes lo quieren llamar. Y por supuesto, por ahí sentí que era importante algo que los que estudiamos PNL sabemos que es el estado coach, ¿sí? Para los que no saben qué es el estado coach, no es un estado solo de los coaches, sino que tiene que ver con sus siglas. La C de centrado, la O de open, abierto, la A de aware, aquí y ahora en el presente, la otra C de conectado, y la H de sostenido o sostenida en mi adulta. ¿Y cuándo? ¿Cuándo necesitamos estar en ese estado especial? ¿No? Es un estado interno especial, centrado, centrada, abierta, abierto, en el presente, conectado y sostenida, sostenida. ¿Cuándo? Cuando planificamos, por supuesto. Al momento de crear contenidos, también. Al momento de transmitir o de enseñar y de educar. Y también lo hemos hablado con nuestros amigos al momento de la evaluación. Sí, es momento de hacer una evaluación generativa, señores profesores. En este mundo escuela, ¿sí? Por si acaso, por si no sabían, este mundo es un mundo escuela, donde hemos venido con la finalidad de despertar. Se hace justa y necesaria, como digo yo, una educación de excelencia. Richard Bandler y John Grinder, creadores de la programación neurolingüística, hablaron de que esta es el estudio de la excelencia humana. Y aquí, ojo, pestaña y ceja. Ojo, la excelencia humana no es lo mismo que la perfección humana. Por favor, tengámoslo muy en cuenta al momento de educar. ¿Sí? Y es la diferencia que hace la diferencia. Y ahora le voy a dar pase a nuestros amigos docentes en este campo generativo, en este campo que hemos creado desde nuestra pasión, no se nota que somos apasionados, desde esta pasión que es transmitir, educar, y de alguna forma cómo la PNL ha hecho esa transformación como formadores. Y los voy a invitar a mis amigos a que se instalen y a que entren en esta aula maravillosa con sus arquetipos, ¿no? Yo particularmente entro con 3 arquetipos, sin duda están todos, ¿no? Pero sí como más presentes. Por supuesto el arquetipo de la maga, ¿no? Sí, porque de repente hay momentos en que hay que sacar cartas distintas, hay que transformar. También me gusta instalar la de la sabia, ¿no? Digo yo para decir cosas inteligentes. Y por supuesto el humor, que para mí es fundamental. Así que voy a llamar a que comparta con nosotros en esta mesa de trabajo, en esta mesa de conversación, a Marisa Conesa, argentina, licenciada en química, profesora por elección, como dice ella, de química a nivel secundario y máster en programación neurolingüística. Y su título mayor, Mami. Así que, Marisa, todo tuyo este maravilloso aula, para que nos cuentes desde tu experiencia cómo trabajas tú en educación como formadora con la programación neurolingüística. Bienvenida, Marisa. Gracias, Tati. La verdad que tu entusiasmo es contagioso, ¿sí? Pone muchas ganas para esta reunión. Exacto, yo soy licenciada en química y profesora, docente por elección. Soy licenciada en química, doy química y física en el ciclo superior de la escuela secundaria, así que
trabajo con alumnos que van de cuarto a sexto año, adolescentes que transitan entre los 15 y los 18 años, con todo lo que eso significa, ¿no? La llegada de la pandemia creo que a todos nos puso en un lugar en donde nos tuvimos que reinventar, sin lugar a dudas. Y el aula y la escuela no fue la excepción. ¿Sí? Nos encontramos transitando y navegando aguas que nunca habíamos experimentado, ¿no? Esto de transitar las tecnologías, ¿sí? Que para algunos podíamos manejarlos un poquito más, un poquito menos, pero también era novedoso. El tener que trabajar en un aula virtual en el que nunca experimentamos y que no sabíamos cómo lo íbamos a enfrentar. Y ahí la PNL para mí fue importantísimo, porque me dio esto de poder mirar la situación como una oportunidad, ¿sí? Como una oportunidad para poder trabajar básicamente mis recursos internos y ponerlos en movimiento para enfrentar la situación de una manera ingeniosa, de una manera creativa, ¿sí? No quedarme en esto de que, ay, qué difícil, ¿cómo voy a hacer? El aula no es la misma, no tengo la presencialidad. No, tenemos un sinnúmero de recursos que podemos poner en práctica y movilizar para poder llegar a esta nueva aula que nos tocó transitar todo el 2020 y parte del 2021 también. Ante esa nueva situación, a mí particularmente hubo dos cosas que me preocuparon mucho, ¿sí? La primera fue el lograr este estado de bienestar dentro del aula, ¿sí? Que estos adolescentes que también experimentaban un nuevo aula, porque para ellos también era novedoso, ¿sí? Pudieran sentirse bien, pudieran sentirse cómodos, pudieran sentirse con esa energía, Tati, de la que vos hablabas recién, de un aula amorosa, ¿sí? En donde ellos pudieran desplegar todos sus talentos, ¿sí? Me preocupaba mucho porque ellos estaban con bastante temor, eh, tenían mucha ansiedad, especialmente los alumnos de sexto año, porque los alumnos de sexto año, digamos, como que perdieron casi todo lo que estaban acostumbrados a hacer dentro de la escuela, presentación de camperas, viaje a Bariloche, actos, bailes, o sea, hubo un sinnúmero de cosas que ellos no pudieron hacer. Entonces para mí fue muy importante poder generar acciones que funcionaran como un termómetro del aula, ¿no? Y así fue. Eso fue lo que creamos y que acá les traigo para compartir nuestro termómetro del aula, ¿sí? Nuestro termómetro del aula tenía que ver con qué estado anímico yo llegaba al aula, ¿no? Si estaba alegre, si estaba triste, si me sentía motivado, si por ahí estaba en un estado que necesitaba que me apapaguachen un poquito, ¿sí? Si estaba curioso, cuál era el estado de ánimo con el que yo llegaba al aula, ¿sí? Con la que los chicos llegaban al aula. Era poder establecer una sintonía, era poder establecer rapport con ellos, lograr que ellos encendieran sus cámaras, ¿sí? Para poder establecer juntos este rapport, esta sintonía, esta sincronización, esta calibración de emociones, ¿sí? De hecho, el que se llevó todas las loas y fue estrella, ¿sí? Fue este estado de fantabuloso, que era una mezcla de fantástico y fabuloso, y ese se llevó todas las estrellas durante el cursado. Pero esto fue buenísimo porque fue una puerta
que pudimos abrir y que los chicos mismos levantaron el guante, ¿no? E hicieron una propuesta superadora. Ellos propusieron que cada cierre de tema pudiéramos hacer algunos breaks, algunos encuentros, que los pasamos a llamar encuentros temáticos, ¿sí? Entonces ellos venían a esos encuentros para contar cómo estaban, para contar cómo se sentían, para poder construir estos espacios más amigables, más saludables, más amorosos. Entonces ellos venían un día y decían, yo hoy quiero contar que me pasó tal y tal cosa y me sentí de esta forma y quiero decirle a fulanito que lo quiero. Y era una cuestión de poder compartir esas emociones. Era un espacio en donde podíamos generar, los chicos traían cartas, también traían cartas, traían poesías, cuentos, y siempre con una reflexión final, ¿no? Que era el tratar de entender lo que es difícil de entender, creo que todavía nos cuesta estos efectos que nos ha generado el encierro, el estar en pandemia, encerrados. En aquel entonces todavía no hablábamos de la existencia de la vacuna y estábamos a la espera de las soluciones, entonces había cierto desazón, esta cosa de que, y bueno, ¿y cómo salimos de esto, no? Y estos espacios fueron realmente sanadores, ¿no? Y creo yo que les permitió a ellos sentirse resilientes, ¿no? Resilientes en este tránsito, y fueron como pilitas donde cargaron energías para enfrentar nuevos aprendizajes, ¿no? Porque yo doy física y química y había que transitarlo también a lo largo del currículum y darnos estos espacios para poder hacerlo. Soy una convencida que estos espacios tenían que estar, ¿sí? Y por otro lado, lo segundo que a mí también me ocupó la cabeza, ¿no? Fue desde mi rol como docente, ¿sí? Era una nueva aula, ¿sí? Son nuevas maneras de concebir el aula, nuevas formas de trabajo dentro del aula. O sea que tuvimos que desaprender todo lo que ya traíamos, ¿sí? Para tratar de aprender a estar y a generar actividades dentro del aula diferentes, que sean motivadoras, que sean curiosas, que inviten a querer hacer, ¿sí? Y para mí, la PNL en ese tránsito me permitió poder generar cambios profundos desde mí, ¿no? Primero, desarrollar mi flexibilidad para poder cambiar, ¿sí? Luego, la adaptabilidad al nuevo contexto, porque esto era nuevo para todos, ¿no? En realidad. Y fundamentalmente, el modelado, ¿sí? El modelado para mí fue liberador, ¿sí? Eh, porque me permitió desarrollar habilidades que hicieron realmente el cambio dentro del aula. Y así, de esa forma, surgió esta profe loca que vino a darles física y química, que apareció con una peluca multicolor y unas gafas estrafalarias para decirles que aquí sí podemos aprender, que aquí sí podemos equivocarnos, que aquí sí podemos hacer las cosas distintas, diferentes, y más que nada mostrarles a ellos, ¿sí? Que los protagonistas de su aprendizaje son ellos.
la herramienta más motivadora que yo encontré fue lo que ellos querían hacer, lo que ellos querían aprender. Entonces gestionamos juntos qué querían aprender, desde qué lugar lo querían aprender, cómo lo querían aprender. Y algo fundamental, qué estándares, qué valores consideraban ellos que podían tener para que ese trabajo estuviera aprobado o esa tarea estuviera aprobada. ¿Sí? Que no sintieran que nada de esto venía reglamentado, impuesto, sino que era realmente una creación conjunta. Esto también los invitaba a tener que autoevaluarse, a tener que mirar hacia adentro si estaban realmente desarrollando lo máximo que podían dar. Porque yo lo que les pedía era eso. Esfuércense para dar lo máximo que tienen con el corazón, porque lo que se hace con el corazón difícilmente salga mal. Así que bueno, así hicimos, así trabajamos, así llevamos adelante. Y esto nos permitió fundamentalmente varias cosas. Lo primero fue que, como fue tan dialogado, ¿sí? Y fue tan natural, nos llevó siempre a tener actitudes que a ellos los invitaba a querer más, ¿no? Y aquel que estaba ahí medio flojito, que por ahí no estaba con toda la mejor, sus mismos compañeros, ¿sí? Porque pudieron trabajar aún en la virtualidad de manera colaborativa, ¿sí? Sus mismos compañeros los llevaban, sus mismos compañeros los invitaban a comprometerse con eso que estaban haciendo. Y así surgieron, por supuesto, ¿sí? Varias cosas, surgieron feedbacks, devoluciones, retroalimentaciones que apuntaban fundamentalmente a que siguieran motivados. Porque eso era fundamental, que los chicos no se descolgaran, que los chicos no se desconectaran de la escuela, ¿sí? Entonces, lograr que ellos pudieran seguir motivados hacia adelante. Entonces, frente a los trabajos, qué sé yo, surgieron la máquina de los aplausos, surgieron las maracas de las sorpresas, ¡wow! Y surgieron, por supuesto, diferentes tipos de emoticones para poder contarles qué bueno que estaba eso que estaban haciendo. Fue maravilloso, la experiencia fue maravillosa. Los chicos trajeron sus risas en un momento que era realmente muy duro, muy difícil. Y desde el lado académico, yo me encontré con pequeños genios que experimentaban en sus casas, ¿sí? Para querer mostrar cómo era el cumplimiento de las leyes de los gases, en donde se grababan y mandaban a sus compañeros, y en eso sus compañeros eran de golpe editores cinematográficos espectaculares, y el otro compañero era un guionista de aquellos con unas historias tremendas, y cada uno fue encontrando su lugar para poder contar, qué sé yo, desde un programa de radio, desde la elaboración de un documental, desde la elaboración de afiches. Hicimos una galería de afiches, me acuerdo, de por qué era importante cuidar la energía en los chicos de cuarto año, que fue fabulosa. La verdad me encontré con chicos que realmente estaban dando lo máximo que tenían. Y desde un lugar que nos permitió a todos construir un espacio sano, ¿sí? Un espacio en donde todos crecimos, ellos y yo, porque esto fue un camino de ida y creo que ya de ahí ya no vuelvo, ¿sí? Ya de ahí no vuelvo, ¿sí? Los chicos eran
se sintieron realmente protagonistas de su aprendizaje, fueron actores de sus películas, y realmente pudieron redefinir esta realidad tan dura de una manera diferente. Así que, bueno, yo feliz de poder compartir mi experiencia y comentarles lo que ha sido, y me despido con mucha luz para ustedes y muchos besos, como lo hacía y lo hago en mis aulas todos los días. Gracias. Qué lindo, Marisa. Mira, el chat aquí tengo genia, te pasaste. Qué admiración más grande siento por ti. Felicitaciones, Marisa. Por esa pasión, ¿no? Porque hay que tener pasión para creatividad, todo lo que estábamos hablando, ¿no? Aplausos de pie, me dicen aquí, aplausos de pie. Hay una pregunta que sí me gustaría, a ver si de alguna forma ya la tienes un poco estructurada, ¿no? Me preguntan a quién, y yo le pondría a quiénes también, modelaste. ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿Cómo, a qué te conectaste para llegar a esta genialidad, ¿no? Mira, hace muchos años vi una película que a mí me impactó muchísimo, que era la historia de Pat Adams. ¿Sí? Este médico que lograba, a través del sentido del humor, que creo que es algo que a mí me atraviesa permanentemente, ¿sí? Sacar lo mejor del otro, ¿no? Poder trabajar las fortalezas de sus pacientes para poder superar los obstáculos que se les presentaban en la vida, ¿no? Eso para mí fue maravilloso, maravilloso. Y siempre lo tuve presente, y cuando nos encontramos en esta situación, ¿no? Fue automático, fue un ancla ahí mismo, ¿sí? Y dije, bueno, aquí me desarrollo yo tengo que poder modelar esta situación para poder trabajar en esta adversidad con mis alumnos. Buenísimo, Marisa, buenísimo. Qué bendición que te haya llegado esa iluminación, ¿verdad? Gracias por esta hermosa entrega, ¿no? que has tenido, y la verdad es que entre risas y hay mucha admiración, hay varias personas que se quieren apuntar a tus clases de química. Encantado. Así que gracias, Marisa, y desde el amor, ¿no? Muchas gracias por tu intervención. Bien, gracias y ahora vamos a ir a nuestro segundo participante de esta mesa, bueno, que ya vieron, ¿no? Desde el amor, desde la pasión. Marisa nos habló de la flexibilidad neuronal, esto, ¿no? De hacer estos cambios tan increíbles a raíz de lo que estaba sucediendo, y por supuesto darle un contenido, un contenedor a las emociones, darle la bienvenida a cada una de las emociones. Maravilloso. Y aquí tenemos a Matías Foglia, ingeniero químico y profesor de nivel secundario, máster en PNL, y yo creo que mucho, como dice nuestro amigo Stephen Gilligan, mucho más que eso. Mati, todo tuyo. Bueno, aula. hola Tati, hola gente, ¿cómo están todos? Qué lindo haber presenciado esto, y me quiero tomar un segundo para decirle guacha que Marisa, por el hecho de que cuando estábamos hablando por el grupo, me dice, no, nosotros yo no tengo nada preparado, voy a improvisar. ¡Wow! Todo lo que improvisó esta mujer. O sea, yo me quiero anotar de vuelta en química para hacerlo. Qué lindo. O sea, increíble, ¿eh? Y increíble ir después de todo eso. O sea, ¿qué es lo que qué tengo que agregar? O sea, yo quiero ser como ella ahora. Así que qué hermoso cómo dan las clases de química. Lo segundo que quiero decir es qué copados son los profesores de química. Yo doy química, digamos. Entonces, pero digo, estos estereotipos, porque hablábamos un montón de cosas de que yo lo tengo también, ¿no? De las cuestiones de las ciencias estas más exactas, las ciencias más humanas. Y acá en el grupo nos encontramos con profes de matemática, de química, y ver qué copados podemos ser también. Y
A mí particularmente me toca dar química los lunes a las 8 de la mañana. Entonces, a chicos de secundaria, hay que remarla un lunes a las 8 de la mañana con química. Ni hablar en la virtualidad, digamos. Pero yo no me quería centrar tanto en la virtualidad, sino por ahí contarles un poco de la experiencia como profe. Yo, en esto que traía Marisa de las cuestiones por elecciones, yo trabajaba en una industria de formación ingeniero, entonces me metí rápidamente en el mundo laboral que tenía que ver más con la fábrica, los aspectos fábricos. Y en esto de decir, bueno, no me completaba tanto, había algo que no se sentía tan bien ahí, solamente trabajar de eso, empecé a buscar qué hacer extra que me llenara, que realmente tuviera alguna cuestión de satisfacción a nivel personal. Y fíjense dónde fui a caer, que a la docencia. O sea, como ya ahí decir, che, bueno, que te llene la docencia, cuando me contaban los profes cómo era estar ahí adentro del sistema, pero había algo que me llamaba. Entonces, bueno, dije, voy a probar, voy a elegir ser profe y quiero ver cómo me va. Y realmente eh, entendí que ese era un camino, porque notaba que cuando preparaba las clases, cuando iba y cuando daba las clases, en esas primeras clases yo empecé dando en una universidad. Empecé dando una materia, terminé dando 4 materias en 3 años distintos de la carrera, de esa carrera universitaria, que todavía no tenían que ver con la química, era una tecnicatura de higiene y seguridad, que también había hecho un posgrado en eso y me dediqué por ahí. Y bueno, entonces, la primera pregunta que me hice, ¿qué tipo de profe quiero ser? ¿Cómo voy a dar las clases? Ese tipo de preguntas a resolver. Yo digo, quiero hacer esto porque lo elijo, porque me gusta, porque quiero compartir algo de todo lo que tengo. Entonces, las primeras preguntas que debería resolver eran esas. Y bueno, la primera que me salió, que lo que traía Marisa recién, es el modelado. ¿Qué hice? Modelé a los profes sin saber que estaba modelando, ¿no? Yo en ese momento, la PNL estaba todavía lejos. Entonces, modelé los primeros profes que yo había tenido que me parecían que me habían marcado, que me habían tocado de alguna manera, y dije, bueno, yo quiero ir por ese camino. ¿Y qué hacía? Antes de entrar a cada aula, me ponía el traje del profesor que quería ser, entraba y daba mi clase magistral. Bueno, buenos resultados tenía, pero no se sentía como que eso era lo que yo quería cuando había elegido ser profe. Me centraba mucho en los contenidos, estudiaba un montón, tenía un montón de cosas preparadas para ellos, pero si bien los resultados académicos eran buenos, en esto que por ahí alguien me contó, decir, bueno, había un 30% que desaprobaba, y bueno, estaba dentro de la normalidad para mí. Dentro de los resultados que yo esperaba, decir, bueno, hay un 70% que me presta atención, un 30% que no, bueno, es lo normal, no, bueno. Pero no me convencía eso, no estaba bien del todo. Entonces, bueno, empiezo, como mi base era la investigación, la ingeniería y demás, ¿qué hago? Leo. Quiero leer, quiero buscar a ver qué hacen otra gente, quiero encontrar dentro de la información qué existe para hacer distinto que me termine llenando. Y ahí me encuentro con algunos artículos, noticias, que realmente no me acuerdo de quiénes son, y para citarlos simplemente hice memoria y los guardé. Y por ejemplo decían esto, que fue la primera clase la primer título que me marcó ahí, y decía, yo lo noté por acá, decía, en una clase magistral, el cerebro tiene la misma actividad que mirando la televisión. Y dije, wow, pará. O sea que cuando yo me paro ahí adentro del aula y les hablo durante 90 minutos a estos chicos, ¿para ellos es lo mismo que están mirando la televisión? No es lo que yo quiero. Pero había gente que decía que sí, entonces ese tipo de clases era lo que a mí me hacía sentido que pasaba. O sea, ellos me atendían, sí, podía darle habilidades prácticas y demás, pero no era lo que yo necesitaba, lo que estaba buscando en la clase. Y tenía sentido. Después empecé a seguir investigando y decía, el cerebro necesita emocionarse para aprender. ¡Wow! Otra cosa más. Sí, el cerebro necesita emoción. No, el cerebro necesita cosas técnicas, necesita saber cómo un electrón gira alrededor de una cosa que se llama núcleo.
¿Eso necesita? No, no necesita eso solamente, necesita emocionarse también. ¡Wow! Otra cosa más que atentaba sobre mi forma de dar clases y que yo ahí empecé a decir, bueno, ya no es tan preparar la información y darla así como el profe que yo había pensado que quería hacer. Y después, dos cosas más, no hay aprendizaje sin seguridad emocional, sin vínculo. ¡Wow! Otra cosa más. Motivación, atención y memoria. Es esa el camino. Decían distintos artículos, que yo me los acuerdo hasta el día de hoy, esas 4 frases que me marcaron. Entonces ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hago para llevar todas estas cosas que yo ya ahora sé, que tienen sentido para mí, y que con todas las herramientas y recursos que yo tenía hasta ese momento, no podía hacer de otra manera, no me salía a hacer de otra manera que dar clases magistrales? Cuando digo magistrales, no como adjetivo de las clases, sino como una cuestión de pararme a hablar en esta cuestión de profe-estudiante, en donde yo te tengo que enseñar todo lo que sé y vos tenés que tomar todo lo que yo estoy diciendo. O sea, ese estereotipo de clase que no era el que me hacía sentido porque no estaba bien para mí. Para otros probablemente les haya resultado un montón. Entonces, cuando empiezo a buscar recursos para resolver esta segunda cuestión que me salió de cómo voy a hacer con todo esto que descubrí, aparece la PNL. Aparece, ¿no? Profe, aparece por todo el lío de personas que era en ese momento y tratando de ordenarlo y poner todo en un centro, dije, bueno, tengo que buscar algo y apareció PNL. Y PNL no solo empezó a acomodar todos estos patitos en fila, sino empezó a darme muchos recursos para la docencia. Y cuando hablábamos los otros días para ver cómo íbamos a armar esto, Pablo dijo algo que para mí fue genial, que es, bueno, ¿qué le vamos a regalar a las personas que vengan? No lo sé si lo dijo con esas palabras, pero lo trajo ahí. Entonces, desde la PNL yo busqué cuáles fueron esos recursos y cómo fue que yo los fui aplicando en clase. Me hubiera encantado que hubiera sido tan genial como las pelucas y las cosas estas y los emoticones que tenía recién Marisa, pero no fue tan así. Lo mío fue un poco más conceptual, y lo que ocurrió ahí, digamos que luego del primer tiempo de escepticismo y de incredulidad de la PNL, que cuando entré a la PNL lo miraba así de reojo, o sea, y medio serio, fruncido, fue que la primera respuesta que me dio la PNL es que podía tener una mirada amorosa de mí y podía llevar todo lo que yo era al aula. Eso es increíblemente poderoso. Animarme a no solo ponerme ese traje de profesor, sino a llevar todo lo que yo era también al aula. Y eso yo lo resumo con esta herramienta, porque la segunda respuesta que encontré en la PNL es que con recursos simples y elegantes, es una palabra que Rosaura, que está por ahí, siempre usa, resuelve un montón de situaciones. Y ese recurso por excelencia para mí es el rapport. El rapport en el aula es una herramienta que permite solucionar todas esas cuestiones que yo estaba viendo, que necesitaba, más allá de lo técnico y lo académico, para lograr tener más eficacia y eficiencia en compartir y en la construcción del aprendizaje, del conocimiento que ocurre en el aula. Entonces, rápidamente, yo por ahí, ayer le decía que en una prueba que hice de esta charla tardé 6 minutos y en otras 2 horas 35, o sea que puedo estar hablando un montón. Voy a tratar de resumirlo porque ya seguro que estoy pasando el tiempo, pero este estado de presencia, que es lo que pide el rapport, lleva a que nosotros nos integremos antes de entrar, que podamos dejar un poco todo el resto de lo que ocurre en nuestra vida para poder traernos dentro del aula. Y cuando yo dije esto en la primera reunión que tuve con todos los otros profes, una profe de filosofía me dijo que era algo muy básico, y yo le dije que sí, que es básico, pero que es totalmente necesario aplicarlo y aplicarlo muy bien. Eh, Estar presentes en el aula. Me sorprendió la falta de presencia nuestra de los profes,
porque los chicos se llevan, hay veces que están un poco obligados a ir, pero se llevan al aula y los que no nos llevamos muchas veces somos nosotros como profesores. Entonces, eso, estado de presencia. Y después, siguiendo los pasos del rapport, esta cuestión técnica que tiene, encontré esto, validar el no saber. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo siempre empezaba todas las clases, inclusive antes de sacar PNL, con esto. Che, acá en este lugar tenemos permitido no saber. Tenemos permitido que ustedes no sepan. Y yo tengo permitido no saber para poder construir con ustedes. Eso nos pone en una situación de curiosidad juntos, de sintonía con los alumnos. Y de esa forma podemos posicionarnos de iguales. O sea, yo en un aula no me siento en otra posición respecto a la de un estudiante. Yo me siento en la misma curiosidad para ver qué va a suceder. Yo sé mucho de química, pero no sé lo que va a suceder en esa aula con esos chicos. No sé cómo ellos van a transformar la química. Y si yo me permito solo transmitir eso que yo ya sé, ellos solo van a tomar lo que ya saben, o lo que el mundo sabe de la química, pero no van a poder moldearlo. Entonces, me permito presentarles ese conocimiento desde la curiosidad de cómo va a ser para ellos entender los modelos de la ciencia. Y a partir de ahí es que se construye algo genial en clase. Porque yo aprendo mucho más de lo que ellos aprenden, o al menos de igual forma. Porque las preguntas y las cosas que surgen cuando yo les traslado esto que yo conocí de química y me lo devuelven, son increíblemente interesantes. Por ejemplo, una chica me preguntó, che, ¿y por qué el electrón tiene esa masa y no otra? Ok, y yo después cuando me puse a descubrir, el que resolvió esa pregunta ganó un premio Nobel. Entonces yo dije, wow, esa chica ya se hizo la primera pregunta correcta. Y yo, como no sabía qué responderle, el primer impulso fue decir, che, no, esa masa es así porque sí. Y no, no es así porque sí. Imagínate si yo corto ese impulso creativo, esa curiosidad, con algo que yo ya sé cómo es. Corto todo lo nuevo que está por venir de los modelos que presentamos. Entonces, aplicar rapport en un aula con 30 chicos no es fácil. Con un aula de 180 no es fácil. Ahora es posible, es necesario. Y creo que si nosotros aplicamos bien esa herramienta tan simple y elegante que tiene la PNL, vamos a estar logrando transmitir y crear conocimientos de una manera mucho más efectiva. A mí me llamó la atención que, porque me cuesta validarme a mí como profe, porque como vengo de otro lado y solamente doy en esas cosas, cuando yo escucho que los profes tienen 180 alumnos, 12 cursos, bueno, un montón de cosas, yo digo, bueno, yo solamente doy en uno. Pero lo que pasó es que los otros profes a lo largo de 3 años venían a preguntarme yo qué hacía que los chicos tenían tan buena referencia. Y yo le conté esto, de que yo solo me permitía conectar con ellos y lograr un vínculo antes de dar química. Que los llamo a clases antes de dar química. Yo hablo y pregunto constante, tomo 10, 15, 20 minutos para llamarnos a todos a clases. Me tomo los minutos cuando empiezo a ver que hay una agitación para abrazar esa agitación y volverlos a traerlo más profundo, porque no sirve estar quietos, estáticos en un lugar, nada en la naturaleza está quieto, estático para aprender. Entonces, poder abrazarnos y juntos lograr ese aprendizaje se da cuando podemos conectar y la PNL tiene una herramienta genial que es el Rambo. Así que yo con eso tenía mucho más, ¿eh? Tengo acá como cuadernos y anotaciones para seguir hablando, pero nada, simplemente regalarles ese pequeño recurso que la PNL me dio y que yo pude aplicar con éxito en clases y seguramente ustedes hacen un montón de cosas bien. Lo último que quiero decir fue que no tuve que dejar ni romper ni transformar nada de lo que era, simplemente tuve que enriquecer todo lo que yo ya traía con los recursos que da la PNL y de esa manera las clases resultaron geniales. Y bueno, los abrazo, les agradezco este momento y bueno, nada, eso.
Gracias a ti, Mati, qué lindo escucharte, qué bonito escuchar con esa pasión, ¿no? No sé si se dan cuenta, ¿no? Que hay gente apasionada por educar, por transmitir, por conectar. Hablaste de modelado, ¿no? ¿Sí? Hablaste de que ya estabas modelando antes de la PNL, después hablaste de rapport, de esta conexión y de vínculos. De esta presencia, ¿no? que es tan importante y que lo vemos en distintas áreas, ¿no? Cuando las personas no están en esta presencia. Sin duda generas un ambiente, una energía que es propicia para el aprendizaje. Qué bonito, Mati, gracias, gracias. En el chat hay muchas personas que están hablando ahí diciendo qué maravilla. ¿Cómo estás como Marisa y como Matías? Hasta el momento, entregan estas materias que son duras, ¿no? Sí, yo me acuerdo, física y química, que era como que, la verdad es que no era mi materia preferida. Claro, porque quizás no había sido transmitida, no había sido enseñada de la mejor forma. Y es Bateson que nos habla de esto del vínculo, ¿no? En la parábola de la marsopa. Así que tarea para los que están acá presentes, pueden googlear la parábola de la marsopa, que es como nos enseña a crear vínculos con nuestros educandos, ¿no? Que no hay educación, no hay formación si no hay un vínculo. Así que eso se las dejo de tarea para que vean lo profe que soy. Y aquí vamos con nuestro tercer compañero, nuestro tercer amigo, que es Juan Camilo Botero. Ya le estaba cambiando el nombre al principio. Él es de Colombia, es médico internista, life coach, máster en programación neurolingüística y máster en hipnosis clínica. Él realiza formaciones para adultos desde el crecimiento personal, ¿no? Y aplica la PNL, la hipnosis, entonces va a ser muy interesante. Juan Camilo, que nos cuentes desde tu experiencia cómo vives esto de la educación. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. De antemano a Mari y a Mati, excelente, porque yo también sería un alumno que estuviera con ustedes. Ahí estuviéramos de bueno. Entonces, quiero como cambiar un poquito la dinámica y dicen que uno no se puede bañar en el mismo río 2 veces, porque el agua, el río fluye como fluye la vida. Voy a volverme 46 años atrás, esta puede ser la historia tuya, la historia mía o la historia de todos. Vamos viendo cómo las percepciones de cada ser humano son diferentes desde su interpretación. Ahí hay un pequeño que está a punto de nacer, es un 3 de julio en la madrugada. 46 años atrás pueden irse devolviendo en esa línea del tiempo que a veces solamente es el pasado, desde que lo veamos de una forma amorosa, de una forma serena, nos puede generar muchos recursos. Y ahí ese pequeño niño nace con una doble circular que es el cordón umbilical que está en el cuello. Hay una pregunta que uno se puede hacer: ¿qué te bloquea en la vida? ¿Qué hace que te congeles? ¿Qué hace que tu vida sea tan rígida y no pueda fluir? Y así como pasa la vida, y pasa obviamente, la uva pasa, fue pasando, este pequeño niño nace, y cuando nace va a empezar a encontrarse que en su entorno, su familia, sus tíos, sus amigos, que obviamente lo iba a criar, van a darle unas instrucciones mentales, unas instrucciones o aprendizajes que pueden ser mapas mentales o por lo contrario creencias que le vas a dar un valor importante y que van a ser aquí como un sello indeleble de lo que es tu identidad, ese yo. Que ese yo puede ser tan interesante, de ser tan flexible, de decir yo soy capaz, o por lo contrario a ese pequeño infante o pequeña en su momento, le va a generar la probabilidad y posibilidad de decir tú no eres capaz, tú no sirves para esto, tú no lo vas a hacer. Y ahí empieza una historia de vida donde nos hacemos las preguntas, no soy capaz, y empiezan esas creencias que son de tal árbol que nace torcido jamás se endereza. ¿Ok?
Y fue creciendo el tiempo y ya llegamos a los 5 o 6 años. Aquí empiezan los profesores de física, profesores de química, matemáticas, biología, muchas ciencias diferentes. De donde tenemos que empezar a ver la vida diferente. Esa teoría que hablaba Mihaly Csikszentmihalyi de la probabilidad de fluir, del flow. ¿Cuál es tu flow? ¿Cómo fluyes en tu vida? Y ahí es donde tienes que empezar a encontrar, porque esos 7 años son donde tu parte de personalidad, o digámoslo así, de toda esa educación eres como una esponjita. Ahí es donde empieza algo interesante. Y como obviamente Mari, traigo una varita. La varita que obviamente da magia. ¿Cuál es tu magia que hay en la vida? Aquí está. Porque es que hay diferentes tipos de magia. Entonces la magia que tienes tú va a ser que ahí vayas cambiando y modificando, transformando y adaptando tu vida de una forma muy saludable, como a ti te gusta, como a ti te gusta que la hagas. Va a ir pasando el tiempo y cuando va pasando el tiempo ya vas a pasar a una universidad posiblemente. Puedes que te guste la arquitectura, te guste la psicología, en mi caso, la medicina. Pero fue esa parte de medicina que a veces era tan jerárquica, tan rígida, donde había una falta, y se los digo desde corazón, de un poco de tejido social, y miren cómo es la paradoja, porque a veces nace el ego, y el egocentrismo y la parte del egoísmo hace que de pronto en algunas profesiones seamos capaces de pensar, y ya les voy a decir algo de seamos que aquí se me ocurrió, seamos de que sabemos tanto o que tenemos el conocimiento, que pasa lo que ustedes de pronto se van a dar cuenta acá. No sé si reconocen a este personaje, que en la parte de las series de Marvel, en un momento dado, tiene que iluminar. Y vamos a ver si prende su bombillo. Su piedra obviamente mágica, ¿sí? Una de las gemas del infinito, porque tenía que ser esta forma que pasase. Porque hay un accidente para que obviamente la vida sea de otro color. Ese color que cuando yo tengo la combinación de un amarillo con un azul genera un verde. Y eso es como cuando yo tengo esa ostra que va recogiendo nácar, nácar, en un granito de arena, en ese granito de arena tranquila, que para ti lo vas encontrando desde tu corazón, ¿sí? Y ahí de un momento a otro ves que el ego se diluye, el egoísmo se digiere y ¿Es él o soy yo? ¿cómo? ¿Es él? No, es el Ok. Tati. Juan Camilo, estás con internet un poquito inestable, como para que veas si puedes cambiar a compartir tu celular o ver quizás en algún Pero lugar donde llegue mejor la internet. ¿me están escuchando en este momento? Sí, te estamos escuchando, pero de Perfecto, repente listo, te muy corta bien. y quedas ahí para el... Listo. Ok, entonces como hablábamos, vemos que tenemos impermanencia y tenemos esa imperfección, pero que al aceptar la imperfección encontramos la perfección. Y aquí esa palabra seamos, hay un recurso que se me ocurrió porque cuando somos docentes, y ya hoy esa parte, empezamos a ver lo simple de la vida. Y ahí viene seamos la escucha activa, porque es la capacidad de escuchar, de ponerme en el otro, que piensa, que siente, cómo se emociona. Vemos encontrando las submodalidades, cómo ve, cómo escucha, cómo siente. Y ahí en ese la motivación y luego la sensibilidad. Y ahí entonces ya no es lo que hacemos, sino lo que somos. Seamos buenos seres humanos. Y ahí llega Juan Camilo, un ser obviamente con sus imperfecciones, sensible, una persona que en su momento rompe ese estereotipo, esa persona que obviamente se quita, como decía Mati, el traje de profesor y se coloca un traje totalmente diferente, no acartonado sin corbata ya, una persona que obviamente le enseña a sus muchachos que están haciendo posgrado para ser internistas y de ahí para que vean la vida tan diferente de que se puede enseñar, se puede educar de una manera amorosa,
serena, calmada, desde sus fortalezas, pero también sintiendo sus mismas debilidades. Y ahí vemos la teoría que hablaba Lorenz del caos, donde del cambio y la transformación, ¿sí?, de ese caos que hay, empieza a haber el cambio verdadero para haber un equilibrio. Y este muchacho, me devuelvo un poco, ese muchacho va viendo que por el salón de clase, por la ventana izquierda, donde hay unos maravillosos árboles, aparece un anisóptero. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Un anisóptero? Una libélula. Y la libélula de la simbología de la vida es la capacidad de tener estados e inclusive los elementos de la medicina tradicional china, donde tenemos el agua, la tierra y el aire. Y ahí tenemos esa larva, el huevo y la libélula ya como tal, que va a vivir corto, pero que tuvo un proceso de vida, donde fue capaz de aprender y que ese último momento lo va a disfrutar tanto porque aprende que no fue el final, sino fue el camino que hizo. Entonces, aquí obviamente como cortando ya y haciendo de esa decisión de vida final es colocarse en esa empatía, en esa compasión, en ese otro, para uno saber qué es lo que hay. Luego salirse y si estamos viendo una técnica de PNL es disociarme. Yo me disocio y al estar disociado me encargo de ver el tú, el yo y el nosotros. Y me vuelvo este cuerpo casi que fuera el Doctor Extraño, cuando obviamente va a la India y va a la India ya y con esos poderes que él tiene, pero que son poderes simplemente que los encuentra desde su alma y su corazón, al encontrarse a sí mismo. Y es capaz de volver otra vez, cuando obviamente ahí su maestra le enseña, que sale y vuelve y ve que todo es un pan y no pandemia, sino por lo contrario, un pan humano, ¿sí? Un gran Gaia, un gran Gea, una gran tierra, donde estamos acá en energía, e inmediatamente conectamos con mente, con cuerpo, con espíritu y con obviamente el campo que hay. Entonces, las enseñanzas deben de cambiar, de encontrarse más con la persona que está a nuestro lado, porque nosotros tuvimos esa persona, ese pequeño infante que tenía heridas emocionales, y que a veces hacemos transferencia en el adulto profesor docente, que quien está enseñando no es el profesor docente adulto, está enseñando el papá o la mamá y le está enseñando inclusive a su pequeño, o es el pequeñito que está enseñando a otros pequeñitos. Entonces la pregunta, ¿quién es el que está enseñando? ¿El adulto o el niño? Cuando vemos que esa pregunta queda aclarada y que puede inclusive demorarse mucho tiempo, pero somos conscientes, la vida tiene una óptica diferente y todo realmente vuelve a su sitio y pudiéramos inclusive ir al vientre y aunque decían que no nos podemos bañar en el río 2 veces, aquí podemos estar tranquilos y calmados, calientitos y volver a ser otra vez la magia de la vida. Qué bonito, Juan Camilo, un aplauso. Qué bonito escucharte, qué lindo, ¿no? Hablaste, bueno, hablaste muchas cosas, ¿no? Pero de lo que fui rescatando, la escucha activa, cuando yo digo, la escucha no es solamente con los oídos, es con todo el cuerpo, con todos nuestros sentidos, ¿verdad? Hablaste, y cuánta sabiduría en todo lo que hablaste, ¿no? Juan Camilo, sin duda, muchas veces los que formamos en distintas áreas, ¿no? En mi caso, en programación neurolingüística, a adultos, muchas veces estamos formando o transformando al niño interior, ¿no? De cada uno. Y cómo esa presencia que habló Mati es desde el adulto, uno como formador, como docente, y cómo eso se transmite en este campo amoroso que hemos hablado. Juan Camilo, muchas gracias, muy bonito, excelente. Vamos a ver, pura luz, dicen por ahí, la Marisa dice pura luz, placer escucharte. Volver uno a uno y brindarse, sí, así es. Bien, pues, y ahora pasamos a nuestro último docente, todos con tanta pasión, sin duda estaríamos aquí días enteros hablando. Y les voy a presentar a Pablo Pera.
Profesor de matemáticas, uy, para mí las matemáticas eran así tal cual, dolor de cabeza. Él es, además, bueno, de nivel secundario, es pedagogo sistémico, trainer en programación neurolingüística y como ya lo dije, mucho, mucho, mucho más que eso, Pablo. Pablo, en distintas aulas de nivel secundario, ¿no? Pero transversalmente en distintas aulas, no sé cómo decirlo, de distintos estratos sociales o de distintas economías, si pudiéramos decirlo así. Nos va a hablar de su experiencia, desde integrar también otras herramientas que, por supuesto que están dentro de la PNL, como la sistémica, ¿no? La PNL es un atajo de la sistémica, dice por ahí una maestra mía, la Brigitte Charpentier. Entonces, Pablo, todo suyo esta aula. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana. Buenos días para todos y todas por aquel lugar. La verdad que un placer haber escuchado a mis compañeros. Habíamos tenido una charla previa a nosotros, pero esto está superando, como nos dijimos a nosotros mismos, todas las expectativas. Cuando entramos en este campo sistémico, estamos todos vinculados a un nivel muchísimo más profundo. Somos mucho, mucho más que esto que estamos aquí. Así que cuando pensaba, fui tomando nota de perlitas y cosas muy valiosas que fueron diciendo mis compañeros y compañeras antes, y pensaba en esto, cómo presentarnos desde el arquetipo, ¿no? Entonces, decía Tatiana, en mi caso es el bufón, ¿sí? Con lo cual, siempre digo que tenemos aquí una versión, por lo menos en Argentina, muy tradicional y caricaturesca de la maestra Ciruela, ¿sí? Entonces yo siempre me presento ante mis estudiantes como la versión mejorada de la maestra Ciruela. Yo soy el profesor Pera, con lo cual, digamos, esto automáticamente rompe todas las barreras, ¿sí? Y directamente tomando el humor y riéndonos en principio de nosotros mismos, el primer escollo está subsanado, ¿sí? El humor como generador de endorfinas, esa presencia de la que hablaba Matías, que para mí tiene que ver con la preesencia, ¿no? Estar ante mi propia esencia junto a los otros. Entonces, a mí la programación neurolingüística llegó también después de muchas otras formaciones y la verdad que me gustó toda esta distinción lingüística justamente y el valor de la palabra, a pesar de ser profesor de matemática, pero me parece que las etimologías, las raíces y demás tienen que ver muchísimo. Por lo tanto, cuando pensé en esto del bienestar, este estar bien, a mí me gusta crear neologismos. Siempre digo que el lenguaje nos atrapa, con lo cual es necesario a veces generar neologismos para ampliar los metaprogramas que podamos tener o los filtros o digamos, las percepciones que tenemos. Entonces, ahora se me ocurrió esto del bien ser, ¿no? En vez del bienestar. Entonces, de cómo podemos bien ser más que bien estar. Me parece que es una dimensión trascendente. Algo que hablábamos aquí, que por lo menos fui viendo, es que en la evolución de la charla fuimos pasando, tomando como referencia, me gustaría jugar a esto, al marco teórico, para que no es solamente un discurso vacío, sino que hay un marco teórico que lo apoya. Esto de los niveles de aprendizaje y cambio, ¿no? Podemos estar trabajando hasta ahora en el aprendizaje en los niveles intermedios o más básicos, inclusive, digamos, pasar hacia cambios generativos, y yo creo que vinculado a esto último de un enfoque más trascendente que estaba conversando Juan Camilo, me parece que necesitamos dar un salto cualitativo hacia los niveles evolutivos a nivel de educación, ¿sí? Desde muy joven, empecé a los 18 años trabajando como preceptor en el nivel medio y no paré, tengo 55 y fui pasando por distintos cargos docentes, directivos y demás, y en distintos contextos, tanto de población vulnerable como de población, digamos, de altísimos recursos económicos. Y la constante en todo eso fue el vínculo. Pablo, Que Pablo, sea, perdona que te interrumpa, perdón, pero tu micrófono se roce con la camisa para que lo pongas un poquito, eviten el roce. a ver, ahí se escucha mejor.
Perfecto, se escucha súper bien. Siente que de repente te mueves con esto de la pasión, ¿no? Y pasa un poquito, perdón por la interrupción. Esto implica que me tenga que mover para poder expresarme. Lo que decía es que el vínculo ha sido lo primero, y esto es lo primero que intuitivamente en el automodelado, que digo yo, hablábamos la otra vez, que muchas veces está bueno también automodelarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos esto que hacemos y por qué nos salía mejor en algunas ocasiones que en otras? Y algo que fue intuitivo en mi caso, yo empecé en el año 85 a trabajar en docencia, en 1985, así que el siglo pasado, y para mí era como intuitivo y natural el tema de generar vínculo, ¿sí? Después apareció, como digo yo, Goleman con la educación emocional, ¿no? Con la inteligencia emocional, pero para mí lo primero era el vínculo y el contenido venía después. Es decir, si no había vínculo, no había contenido posible, ¿sí? Entonces, esto me parece que fue un automodelado importante, por lo menos de descubrir, y que después con el tiempo lo fui validando externamente, ¿no? Pero, digo, había una primera validación interna de que esto resultaba efectivo. Por otra parte, creo que algo que nos fue pasando a todos, y se charló un poquitito, es esto de, se habla del bienestar, y en general cuando pensamos en el bienestar, los docentes que tenemos vocación de servicio, siempre estamos pensando en el otro. Y probablemente en esa necesidad de pensar en el bienestar del estudiante, nos olvidamos que los primeros que tenemos que estar bien somos nosotros, ¿sí? Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo sanado ese niño interno, o como nos decía Juan Camilo y nos aportaba, digamos, desde quién es el que está enseñando, para qué estoy enseñando. Yo siempre dije que para mí el docente podía actuar por dos grandes impulsos, ¿no? Como la docencia como factor de servicio o como factor de poder, ¿no? Yo puedo ejercer poder sobre otro o puedo estar al servicio de otro. Y estar al servicio de otro no es ser el sirviente del otro, tampoco, ¿sí? Entonces, estas distinciones que me parece que son importantes de tener en cuenta marcan una diferencia importante. Estos estados internos que la PNL nos ayuda a registrar, desde el cual el docente abre la puerta del aula, ¿sí? Y ingresa a ese aula, y hoy sabemos que a nivel resonancia, podríamos decir, por múltiples teorías y demás, esto se activa en el aula en forma natural, y hay una respuesta que viene del otro lado. Entonces es muy importante este concepto de congruencia, ¿no? Digamos, esto que siento, esto que pienso, esto que hago, esto que soy, en definitiva, como decía Juan Camilo, está puesto delante de los chicos, los estudiantes, las estudiantes, los niños, las niñas. No ven nuestros títulos, no ven nuestros cursos, no ven nuestra formación, nos ven a nosotros, ¿sí? Con lo cual, siempre digo, los títulos quedaron colgados en el cuadrito en casa, o en un cajón, o en un portatubos donde está enrolladito, pero la presencia, esa presencia genuina y auténtica, es la que es el primer eslabón en la cadena del aprendizaje, ¿no? Y desde ese lugar de sana asimetría, ¿no? En el lugar de no porque yo sepa más, sino porque estoy ubicado en otro lugar y en otro rol en esto del aprendizaje. Entonces, también hemos caído, y creo que también lo lingüístico ha hecho esto, en dualidades, ¿no? Entonces se habló durante mucho tiempo de la efectividad en el aula, de los estándares, de lo que fuera, y el mundo emocional había quedado aparte. Yo, un poco siguiendo mi rutina de bufón, lo que clasifiqué a esta dualidad era como los adalides de la tiza y los custodios del saumerio, ¿no? Entonces, estas dos dualidades, entonces donde o los chicos tienen que correr libres y por el prado y ser felices y demás, o no, tienen que rendir exámenes internacionales, tienen que tener estándares, normas ISO en educación y demás. Esta cuestión de tironeo en el cual muchas veces los educadores nos encontramos, creo que no resuelven absolutamente nada, porque no se trata de una dualidad, sino se trata de una integración de partes, ¿sí? Esas dos partes tienen que ser integradas para hacer una superación, ahora hablando desde el marco teórico de la PNL, ¿no? Entonces, podemos integrar esas dos partes. Aquí es donde a mí me resuelve mucho el tema del neologismo. A esta actitud yo me sentía tironeado entre la afectividad y la efectividad. Entonces a mí me resolvió muy, muy claro para mi licenciatura en gestión educativa. Se llama Hacia una escuela afectiva, con esa letra AE de la fonética inglesa, porque me parece que primero va el afecto para lograr el efecto, y traigo nuevamente esto del vínculo
al contenido, ¿no? Porque la educación es un hecho humano, ¿sí? Con lo cual no podemos quitarle esa secuencia. Y en esto de generar ambientes generativos y creativos favorables al aprendizaje, algunas herramientas que han sido por lo menos valiosas para mí, pequeños tips para los que conozcan del tema de mente holográfica, ¿sí? Diseñado por los hermanos Cooperman, por Dan y por Fer. Simplemente esto, tener en cuenta en qué lado estoy parado, ¿sí? Al lado de los chicos en el aula, en el frente si estoy explicando algo en el pizarrón, esto de mi lado cómodo, lado incómodo, ha marcado grandes diferencias. Yo he tenido, hasta que no tenía esta distinción, tenía, por ejemplo, 2 cursos, cuento una anécdota, tenía un curso en el cual mi escritorio estaba situado a la izquierda de los chicos, ¿sí? Con lo cual yo tenía toda el aula y yo estaba posicionado a la izquierda de los chicos, con lo cual luego comprendí que todo lo que yo estaba diciendo estaba ingresando en su campo perceptual desde el lado incómodo, ¿sí? O lado negativo, digamos así. Y realmente era un curso con el que me costaba establecer rapport y demás. Yo decía, pero a ver, los chicos son bárbaros, yo soy el mismo, no hay problema. Y en otros contextos nos dábamos cuenta de que cuando yo me movía, la cosa cambiaba, ¿sí? Con lo cual lo único que hice, bueno, fue correr el escritorio del lugar o me paraba a dar clase desde el otro lugar, o inclusive hacer sugerencias, ¿sí? O indicaciones que también tenían que ver con otra distinción de mente holográfica, que era el campo de lo real y el campo de lo irreal. Muchas veces sentía que las explicaciones que yo estaba dando en matemática necesitamos explicar todo el tiempo y desarrollar cuestiones visuales en el pizarrón. Por una cuestión de distancia, estaban en el campo de lo irreal de los chicos, con lo cual no lo podían percibir. Esto cambiaba puntualmente cuando los hacía pasar al pizarrón y estaban en contacto con el campo de lo real, ¿sí? Entonces la explicación en el pizarrón para ellos se hacía real, ¿sí? Mucho más que cuando estaban en el banco. O bien yo acercarme a los pupitres o a las mesas de trabajo a trabajar con ellos en su campo de lo real, poner en el campo de lo real eso que estaban aprendiendo. Pequeñas distinciones, pero poderosísimas, digamos, que marcaron grandes diferencias en este sentido. Por otro lado, también estas distinciones de, como docentes, cuáles son los metaprogramas que utilizamos, cuáles son nuestros propios metaprogramas, porque como son nuestros filtros con los cuales vamos a inclusive evaluar muchas veces, muchos años de trabajo y más de 25 como director de nivel secundario me dieron, como digo, muestreos de distintos estilos de docentes, y un metaprograma muy habitual en los docentes, en forma que no lo tenemos, digamos, como distinción, es lo que falta. En general los docentes tenemos metaprograma lo que falta, porque tenemos que corregir errores, tenemos que ver qué es lo que está faltando. Ahora el problema es cuando nos paramos desde lo que falta todo el tiempo, ¿sí? La verdad que es bastante cruel, diría yo, para los estudiantes, estar marcando todo el tiempo lo que falta, ¿no? Porque no nos permite validar lo que hay, ¿no? Entonces, en la medida de la validación, que es algo que aquí también se habló, validación entre pares, validación hacia los estudiantes, esto es importante, digamos, para mí por lo menos, de ser tenido en cuenta, ¿no? Entonces, para mí era muy fácil detectar el error, después porque de formación profesional, como digo yo, uno creo que le debe pasar lo mismo a los profes de exactas, que estamos muy acostumbrados a chequear errores en secuencias procedimentales o lógicas. Fue todo un trabajo empezar a descubrir lo que había y empezar a valorar esto que había y poder hacerles, siempre digo, hoy que es tan importante el cuidado de la autoestima en la educación y en los chicos, esto de empezar a trabajar inclusive con los reencuadres, ¿no? Desde lo lingüístico con los chicos, sobre todo en matemática, como vieron que uno dice matemática, wow, o la amo o la odio, no hay término medio, ¿sí? Entonces, o yo para esto no sirvo, o yo nunca pude, sobre todo cuando yo los tomaba en secundaria por ahí en el ciclo superior, ahora tengo ciclo básico, pero cuando los tomaba en el ciclo superior, un chico llegaba a los últimos 2 años de secundaria y bueno, yo ya no puedo, me la llevé toda la vida esta materia, yo con esto no puedo. Entonces, con estas creencias limitantes, empezar a, bueno, no estás pudiendo, esto de gerundiar, como digo yo, no estás pudiendo, lo vas a estar logrando,
lo vamos a estar trabajando juntos. Digo, esta cuestión de simples pero poderosas herramientas que tiene la PNL, que por lo menos, inclusive yo les hacía la explicación concreta, muchas veces les blanqueo esta cuestión. Le digo, ¿cómo te sentís cuando me decís que no podés? ¿No? ¿Cómo te sentís cuando me decís que no estás pudiendo? Ah, es distinto. ¿Viste que es distinto? Ok, entonces fíjate lo que te decís y empezar a trabajar esta cuestión también de que ellos sean conscientes de estos cambios que pueden realizar simplemente con una cuestión lingüística. Inclusive ya se instaló en el aula que entre ellos se dicen, dale, dale, no estás pudiendo, ¿no? Cuando no sale un ejercicio, no estás pudiendo, no, che, no te sale, no podés, no, no estás pudiendo, ¿no? Entonces, estas pequeñas herramientas muy concretas, pero muy, muy valiosas. Y en cuanto a también otra distinción importante que me parece que tenemos que los docentes poder aplicar y sobre todo tener en cuenta cuando evaluamos o cuando tenemos que intervenir en situaciones conflictivas, porque no solamente es en una evaluación, es el tema de conducta no es identidad. Y que esto, preservar a los chicos con esto, tu conducta no es tu identidad, ¿no? Vos sos mucho más que esta conducta y vamos a poder trabajar sobre esta conducta. Sobre todo me tocó como tutor durante muchos años reencuadrar a los chicos en estas cuestiones, ¿no? Soy un desastre, me porto siempre mal, esto de los cuantificadores, ¿no? Nunca me sale nada bien. Bueno, este tipo de cuestiones, no solamente explicárselas, el valor que tienen, digamos, aplicarlas sin blanquearlas, sino en algunos momentos también blanquearlas, porque son herramientas muy poderosas con las que los chicos, una vez que cuentan, como digo, son autoadministrables, se las pueden decir a sí mismos. Entonces, eso también me parece que es muy interesante para que ellos lo puedan trabajar. Y algo que lo dije antes, ¿no? Esto de priorizarnos en el buen sentido nosotros como docentes, nosotros a nosotros mismos y entre nosotros como pares, como digo, como equipo, para poder salir, como digo yo, a la cancha, a estar en contacto con los chicos de la mejor manera posible, de la manera más íntegra posible. Es muy importante esto, ¿no? Porque me parece que escuché una vez por ahí y lo readapto, pero creo que la frase era algo así como que explicamos lo que sabemos, pero enseñamos lo que somos. Así que, en definitiva, esta distinción entre explicar, que era un poco lo que Matías traía, ¿no? De que no satisface, ya sí, le pueden ver la tele, pueden ver un video. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La diferencia la marco yo, desde un lugar no de omnipotencia, sino de responsabilidad. Y esto nos compromete a una sabia humildad, ¿no? Entonces, tener que estar parados adelante de los chicos, nuestra presencia no es inocua, y esto lo tenemos que ser muy conscientes de esto. Podemos ser un factor de sanación o un factor de daño sin quererlo, aunque tengamos la intención positiva, aunque tengamos lo que en sistémica llamamos el amor ciego, ¿no? Ese amor que hace pero que daña sin querer. Entonces, para que se den estos cambios generativos, me parece que es importante, y con esto me parece que por horario ya estamos cerrando, hablar de propósito, ¿no? Entonces, traer la palabra propósito, se habló mucho de vocación, se habló de un montón de cuestiones a lo largo de la mañana, de esta mañana, y me parece que en esto de los propósitos entra en los niveles de cambio a nivel evolutivo. Entonces, esta sensación que tengo de que estamos en la sociedad del conocimiento o del aprendizaje, y mi propósito y mi deseo como educador hoy es pasar del conocimiento a la sabiduría y del aprendizaje a la evolución. Creo que este es el desafío que la sociedad tiene hoy, que la pandemia puso blanco sobre negro y puso como tópico urgente a ser tratado. En tecnología social, hoy se habla muchísimo de esto, digamos, el cambio es colectivo, no es individual, por lo tanto, generar esta conciencia planetaria, un poco de la que habló Juan Camilo también, me parece que es fundamental, pero primero tenemos que estar nosotros abiertos, y una reflexión que hace
unos años empezó a ser como digo yo, mi norte, como ese mantra que creo que cada uno tiene que lo guía en su trabajo, es que solo el amor de quien educa transforma la información en un desafío, el conocimiento en vivencia y la experiencia en sabiduría. Muchas gracias. Vaya, vaya, vaya. Hermoso escucharte, Pablo. Sin duda, palabras que mi corazón resuena y una resonancia límbica en eso, ¿verdad? Y yo creo que todos los que somos profesores aquí hemos resonado con cada una de las palabras, de las propuestas que nos han hecho nuestros amigos Marisa, Matías, Juan Camilo y Pablo. Todos con una propuesta desde el amor, desde la pasión de lo que hacen, y creo que ya no tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Sí, Gachi, 4 genios maravillosos, así son, y magos educativos, ¿no? Y como decía Pablo, esto de primero nosotros es sumamente importante entenderlo y integrarlo. Porque así como, ¿se acuerdan cuando andábamos en avión? En esos tiempos, cuando podíamos viajar, y la azafata empezaba así, ¿no? Dando indicaciones, y una de las indicaciones que nos daba era, si es que la cabina pierde presurización, ¿verdad? Van a caer unas mascarillas para que usted pueda tener oxígeno. Y si tiene un niño o una persona que necesita asistencia, póngasela a usted primero y después a la persona que necesita asistencia. Y eso es tremendamente importante. Necesitamos estar sanos emocionalmente, necesitamos estar con estas transformaciones y estos procesos internos que sin duda nos va a llevar a ser mejores educandos. Y después está esto de ser formadores y docentes. Así que ya estamos en la hora, no sé si parece que no, tenemos 3 minutos, si es que hay alguna pregunta rápida o algo que quiera decir algunos de los ponentes, sería como el minuto. Y podríamos quizás despedirnos, mis queridos 4 mosqueteras y mosqueteros, con una palabra, ¿no? Así como cuando yo hago clases siempre pregunto ¿con qué se va hoy día? Entonces, Marisa, ¿con qué se va hoy día? Me llevo luz y amor. Luz y amor. Bienvenido a eso, Marisa, muchas gracias. Mati, ¿con qué se va hoy día? Agradecimiento y asombro. Me encanta todo lo que sucede en estos lugares y eso me lo llevo. Muchas gracias. Gracias, Mati, así es. Juan Camilo, ¿con qué se va hoy día? Bueno, como la libélula, con transformación y adaptación. Gracias, Juan Camilo. Pablo, ¿con qué se va hoy día? Gratitud. Gratitud. Gracias a ti. Yo me voy con mi corazón expandido, lleno de amor, y ahí llegó nuestra amiga Gachi. ¿Con qué se va hoy día, Gachi, de aquí, de esta mesa de conversación? Asombro. Estoy de escuchar a todos y a todas. Si fuera un emoticón sería, ¿verdad? Totalmente. Yo provengo de una familia docente del lado materno, donde tarde o temprano, no importa cuál fuera tu profesión, toda mi generación de primos, que somos muchos, terminamos en un aula. No sabemos por qué, así que me siento acá como pez en el agua, fascinada escuchando a todos. Excelente, excelente. Y bueno, invitarlos al resto de las mesas que están buenísimas también, y a nuestro canal de YouTube, donde va a estar esta grabación y muchas, muchas, muchas otras más. Así que, nada, un beso, muchos corazones para cada uno y que tengan un bellísimo domingo. Chao, chao.